Este vídeo que estáis viendo es una reclinación, cortesía del doctor Soler. Hay gente que supongo lo habrá visto. Observar ahora. Y en este momento se realizan unas maniobras ahí están, perfecto, y ya tiene la reclinación hecha, la catarata luxada al vítreo, y ya ve los dedos, míralo. Bien, como documento histórico está bastante bien. Bueno, vamos a seguir con la siguiente mesa y en ella vamos a hablar de un tema actual, como he dicho al principio de la mañana. Cisneros otra vez busca. Cisneros, ¿dónde estoy? Le pones fentófago, sí. Y vamos a hablar de las nuevas tecnologías como son la del láser fentofaco. Yo os explicaré un poco, 4 diapositivas rápidas de qué es el fentofaco y luego 4 ponentes, 2 desarrollarán las plataformas que tienen ellos. El doctor Tañá se ha disculpado y no podrá estar presente entre nosotros. Yo lo esperaba para que nos hubiera hablado de la plataforma del Catalís, que es la que distribuye la Casa Amo, y después estará el doctor Marí, que hablará de la plataforma que está montada en el Hospital de la Fe, Victus de Bauslom, también el doctor Clavel, que el doctor Martínez Toldos, jefe de servicio del Hospital de Elche, no ha podido venir, pero en su representación estará el doctor Clavel y nos hablará también de la Victus, pero un poco diciéndonos su circuito y cómo los algoritmos que aplican o si han hecho algo de córnea, que nos lo cuente también. Luego, a continuación, el doctor Llobet y el doctor Marcos Gómez García hablarán de su, digamos, postura, no digo en contra, sino qué es lo que hacen o qué es lo que no les lleva todavía a iniciar o qué le ven a esta cirugía del láser, que todavía no lo vemos a lo mejor otros, ellos lo ven más claro y sigue siendo de la faco tradicional. Tenía preguntas hechas para todos, pero a lo mejor luego, viendo que aquí pueden los 4 defenderse, que suban aquí, yo desde abajo y ustedes también, les podemos hacer preguntas y que ellos 4 se defiendan, digan los pros, los contras y vamos a iniciar la sesión. Sin más preámbulo. Bien, en principio sabéis que a todo este tema del láser le llaman el FLAX, siempre estamos con el acrónimo. Lo siento, es en inglés, es lo que se llama hoy en día Fentoláser Asistida Cataract Surgery, FLAX. Esto es un cambio en una época que, como hemos dicho toda la mañana, fuimos a todos los lados, lo ha dicho el doctor Hurtado, y en el 2009 fue Nagy el que publica el primer estudio con el sistema de láser femtosegundo con el LENSEX, y lo digo, no hay intereses comerciales, es de la Casa Alcon para la cirugía de catarata. Esto que veis aquí es una fotografía, es un virtual de los rayos de un láser focalizado por el neón. Y esto lo que veremos a lo largo de toda la mañana es la facofragmentación, uno de los patrones que realiza el femtosegundo. Acordaos que en los 70 empezamos con los láseres de Rubí, de Krasnov, en los 80 ya teníamos el neodymium YAG, de Pei, que lo hizo Feynman, en los 90 el láser que hace la nucleolisis, que lo vi yo la primera vez en el 94 en Boston, a Dodik, y ahora en el siglo XXI entramos ya con el femtoláser. Vamos a ver, ¿qué es el fento? El fento, para que lo tengáis idea, es una medida de tiempo. Fijaros que es un prefijo del sistema internacional con el símbolo F que indica un factor de 10 elevado a menos 15. El origen de esta palabra viene del danés femten, que significa 15. Entonces, os voy a hacer una cosa. Fijaros en esta foto, que es del 64, cuando se podía hacer una microfotografía de 1 millonésima de segundo en tiempo. Era porque la bala atravesaba un cuerpo muerto y salía por el otro lado. Pero fijaros en este del 2014. Esto es una fotografía con una casi trillonésima, ya no millonésima, trillonésima de segundo. Y entonces ya la bala ni se ve, se ven casi más las ondas
que va haciendo la bala al desplazarse del aire que la propia bala. Esto es lo que es la medida del femto. O sea, el femto es una casi trillonésima de... Vamos, yo no sé qué es, porque un segundo ya me cuesta, pues fijaos esto donde llega. Entonces el femtosegundo es una unidad de tiempo 1000 billones más pequeño que un segundo. Eso para que os quedéis con ello. Vamos a ver, las claves del femtosegundo son que hay que tener en cuenta la duración del pulso del láser, el tamaño del spot, como siempre con todos los láseres, la apertura que hay que dar al spot por ver dónde trabaja mejor, esa energía cómo trabaja haciendo un solazamiento de spots y tiempo de tratamiento, y luego cómo se aplica el láser, a través de qué zona lo reconduce. El láser lo que hace siempre es que requiere menos energía, hay menos dispersión y menos daños a los tejidos con CCT. Es decir, es capaz de crear incisiones en diversos tejidos con precisión micrométrica. Tanto es así que fijaos lo que es, para que veáis lo que es el láser. El láser es esto, un spot más pequeños, y aquí está el efecto corte. Spot uno detrás del otro, en una trillonésima de segundo y con una longitud de onda que es de 1004 nanómetros. Fijaos que un milímetro son 1000 micras y un nanómetro es un millón. O sea, el milímetro es un millón de nanómetros. O sea, es una cosa pequeñísima. Pero lo que hace es una ionización más una cosa que llama plasmacinar el tejido y hacer una vaporización, hace lo que se llama una fotodisrupción. Eso lleva a que la fotodisrupción en los láseres femtosegundo son fotones emitidos que producen ese tipo de, digamos, de alteraciones al tejido y generan una especie de, digamos, de corte. O sea, llega a hacer un corte. A base de esa fotodisrupción, que es todo calor, vamos a decirlo así, hace un corte. Bien, ¿cómo ese corte se puede reconducir para ver dónde vamos a actuar? Pues fijaos una cosa. Esto es cortesía de los laboratorios Alcon. Entonces me dejaron esta foto para decir, en córnea los femtosegundos actúan con una, digamos, spot amplio. Entonces liberan una energía y hacen que el corte sea en córnea. Para ir más profundo en el ojo ya tenemos que ir disminuyendo el spot. Y fijaos, para llegar a fragmentar el núcleo, este tipo de, digamos, de spot mucho más pequeño. Eso hace que a través de una interfaz, que esto ya cada plataforma la tiene distinta, y os pongo las dos que hay hoy en día. Una es la interfaz, digamos así, que es la plataforma esta rígida, que es esta de aquí, que la llevan las plataformas del Lenses y del Victus. Y sin embargo, esta interfaz, que es líquida, es decir, hay un líquido aquí, y esta plataforma es plana, baja, como podéis ver ahí, así, y entonces los rayos van todos concentrados, y esta la lleva el catalís. ¿Qué pasa con esta plataforma? Sí que es verdad que al hacer una presión y aumentarla, los micropliegues que se producen en el endotelio están demostrados que no conducen igual la energía que el catalís. Pero es muy poco lo que eso interfiere, como luego vamos a ver, a los distintos ponentes que expondrán el aparato, lo que quiere decir. Vamos a ver, esto sería la imagen de lo que es fundamental en estas máquinas. Ellas hacen una OCT espectral, entonces llegan a localizar el cristalino, la córnea, este es el Victus, este sería el Lenses, este es el Lenses, y localizan el cristalino. Entonces, una vez que está hecho estas OCTs, que las hace de forma automática el aparato, porque si no estamos, digamos, satisfechos, podemos hacerlas manuales, hace que la imagen precisa y segura, el láser actúe sin dañar estructuras adyacentes ni crear complicaciones. Sí que es verdad que cuando tengamos esta de aquí, si el cristalino está, lo que dicen los ingleses, tiltado, inclinado, entonces sí que la potencia láser no es lo mismo aquí que aquí. Luego hay que marcarlo manualmente donde queremos que está tanto la pupila como tanto la cápsula anterior como la cápsula posterior. Es lo que os decía. Esto es lo que no tendría que ser. Que iniciar una operación con esta inclinación no es lo correcto. Fijaos ahora en este vídeo. Habrá que picarle aquí en medio. Este es un vídeo del aparato Lenses. Entonces veis cómo va a empezar a trabajar. Mirad cómo está haciendo la que se llama la cavitación, cortando la cápsula anterior, todas esas burbujas. Ahora está haciendo el núcleo, miradlo, lo está haciendo lo que se llama mosaico en rejilla. Y lo parte en un montón de fragmentitos no mayores a 300 micras. Es decir, esto sería la OCT de la cápsula anterior y esto sería la OCT del cristalino.
Una vez hecho esto, hace las incisiones, fijaos cómo está haciendo la incisión corneal aquí y cómo la ha hecho también ahí ahora, miradlo. Entonces ha completado, ya lo podemos ir para adelante, las 3 fases que hace un fentofaco. Es decir, realiza las incisiones corneales, realiza la capsuloresis anterior y realiza la facofragmentación. Es decir, las incisiones las hace, pues las puede hacer astigmáticas o anastigmáticas, la determina el eje automáticamente, el astigmatismo inducido es menor, y hay un inconveniente a lo mejor, que es lo que dirán luego los ponentes, de la ligera edematización corneal y que hace que esas incisiones sean a lo mejor un poco más lentas de coaptar. Luego tenemos, como veis, la capsuloresis es perfecta, siempre está centrada, es una capsulotomía circular continua, de un tamaño, hay aparatos que dicen que lo hacen en 1,4 segundos, otros son más. Entonces, lo que es importante es que siempre está centrada en el saco cristalino y hace que las lentes estén mejor centradas. Póngame esto. Fijaos en este caso, es muy bonita este vídeo, que introduciendo el viscoelástico va a hacer una viscodisección, miradlo ya, de la cápsula anterior. No hace falta ni que aplique pinzas. Mirarlo como la está levantando y la lleva hasta el final, y ahí ya no ha establecido ningún puente, cosa que luego nos contarán, y ya la tiene totalmente hecha. Entonces, los patrones de fragmentación también son importantes. Esto tiene importancia lo siguiente, que aumenta la seguridad, sobre todo porque disminuye la energía de los ultrasonidos en más del 70%, y en cataratas de hasta grado 3, una posibilidad de que la energía ultrasónica sea 0 y que el tiempo que antes ha hablado el doctor García del Pez, también estimado de facofragmentación, sea bastante menor. Fijaos los distintos patrones de fragmentación. Tenéis circulares o cilíndricos, el que sería como un faco choc, es decir, un radial mixto con circular, uno en tela de araña y el último que habéis visto en mosaico. Estos serían los distintos. Estos son las plataformas en este momento. Hay unas que son más versátiles, como es estas, que son la Victus y la Lenses para catarata y córnea, y luego la Lenses y la Catalis solo son para catarata. Ahora voy a hablar un poquito de lo que voy a hablar el doctor Tañá del Catalis. Y entonces el Catalis, él me ha puesto esto, es una interfaz líquida, como ya hemos visto, tiene un sistema intuitivo como lo tienen todos, es una menor apertura numérica, lo hemos explicado, expos optimizados o valve vertical para que la frecuencia de disparo haga una capsulotomía más precisa y centrada. El tratamiento de catarata es mucho más efectivo, dice aquí, con rejilla, porque disminuye los ultrasonidos. Y la técnica rápida, en 2 minutos, desde el vacío, se completa toda la técnica. Yo le dije que me hiciera su circuito, ella me dice que tiene un circuito, en una misma camilla, realiza la operación, o sea, termina la facofragmentación y hace las 3 primeras fases o pasos de la fentofaco. Póngame el vídeo que hemos puesto antes fuera, que lo pone ahí. La comunicación si quiere y me lo pone ese que hemos puesto. Este es el vídeo que me ha aportado él, lo veremos, yo podré comentar poco, pero lo vemos por lo menos. Ya está funcionando. Él, como veis, va haciendo, establece sus parámetros, ha hecho un patrón, como podéis ver, en rejilla. Está quitando la cápsula anterior, supongo, la hace de una manera centrípeta, lleva hacia el centro, tira y la saca. Ya ha hecho el patrón en rejilla y está acabando la intervención. ¿Lo habéis visto? Que eso es lo que hace el fentofaco. Ya lo puede parar, ya. Acabaremos la charla ya. Ahora veréis más vídeos. Supongo que el doctor Clavel, el doctor Marí os enseñarán otros más. ¿Entendido? Entonces, esto es lo que yo digo. ¿Es necesaria esta tecnología? Pues fijaros, yo pongo estas cosas. Hay estudios que pueden ser ya, que estén, digamos, por diferencia de procedimientos y están un poco a lo mejor diciendo unos una cosa de otro, pues sí. Hay muchos cirujanos todavía con la técnica estándar, lo veremos hoy. Y lo que sí hay que estudios que rebajan las complicaciones del 5,8% de la faco tradicional al 1,8%. Y sobre todo avanzamos lo que he visto últimamente yo, y yo estuve en una especie de simposio en la SCRS en Barcelona, avanzamos hacia la faco 0, pero en este tipo de cataratas, de acuerdo a la clasificación LOX, digamos en las 2 y en el 3. El 83,9 es faco 0. O sea que eso estamos hablando ya de fluídica pura y dura.
Vamos a ver, como ventajas veo las incisiones, veo que hay una capsuloresis más estandarizada, el núcleo fragmentado te da ya el entrar con una, digamos, menos ansioso, es decir, tengo ya el núcleo partido, con lo cual voy a disminuir los ultrasonidos y voy a reducir el tiempo efectivo de fagoclosificación. Es verdad que la vida yo creo que nos la puede hacer más fácil y esto lo veremos hoy en esta mesa redonda. ¿Por qué? Porque podemos actuar con el fentofaco también con cristalinos de tipo morfanoide, con cataratas duras, con queratoplastias, con cámaras estrechas. Lo tendremos incluso, lo hicimos el otro día y lo traigo porque lo hice en la fe. ¿Veis la lente fáquica de Words? ¿Veis la mella que hace aquí en el iris? Aquí hicimos la capsulotomía, ahí tenéis la lente, se desinsectó, la extrajimos y operamos con fentofaco. Y esto sería una catarata congénita, que es una pregunta que luego le dirigiremos al doctor Arto, con una especie de algoritmo que ha sacado este señor, porque piensa que cuando se haga la capsuloresis por fentofaco, hay que pensar con la elasticidad que tiene la cápsula de los niños, de que se va o a rasgar con más facilidad que en el adulto, o va a hacerse más grande de lo que tiene. Con lo cual hace una especie de reconversión aquí para ver cómo la tenemos que hacer. Vamos a ver, lo que aporta esto el fentofaco hoy en día lo vamos a ver. Versatilidad, seguridad, tecnología para los cirujanos expertos. Yo pienso que sí. Yo pienso que por calibrar una máquina, pues no es que minimice nuestras habilidades, yo creo que las magnifica. No hay que darle más vueltas. La innovación tecnológica, lo hemos dicho antes, siempre lleva acompañada de cosas. Yo siempre me acuerdo que el 85% de los accidentes aéreos en los últimos 15 años han sido errores humanos, no han sido la máquina. Con lo cual, atengámonos a un protocolo y evitaremos la cosa desagradable. Y por último, pues se consigue una integración de catarata mucho más reproducible, pienso yo, que con la faco tradicional. Conclusiones. Mira, eficacia y seguridad. Cirujanos noveles reducen las complicaciones. Ahorra ultrasonidos. Indicación el FUC. Complemento de seguridad en casos especiales. No evita la influencia del factor personal del cirujano, eso está claro. Tiene contraindicaciones y complicaciones propias, las iremos viendo. Relación coste-eficacia desfavorable, esto se discutirá, y facilita un posicionamiento en el mercado sanitario. Yo lo que veo es esto, ante la tecnología emergente debemos basarnos en seguir investigando para que no se vuelva contra nosotros. Y esto, aunque no hay muchos residentes en la sala, pero nuestros residentes en el futuro creo que serán incapaces de hacer una catarata sin una máquina de fentolase. Ahora Como os ha dicho, yo voy a hablar de la plataforma de femtosegundo Victus. No voy a extenderme en esto. El femtosegundo láser emite pulsos electromagnéticos extracortos de 10 a la menos 15 que no transfieren calor ni golpes, por lo que pueden cortar. Es una tecnología de 1990, la longitud de onda es de unos 1040 nanómetros, duración de pulso entre 290 y 550 femtosegundos y máxima frecuencia de duración 160 kHz. Sistema de docking. La traducción literal de docking es unión cósmica, en realidad es el acoplamiento que nosotros utilizamos, es el duro, como os he enseñado antes, que disminuye la posibilidad de tilde del ojo, pero puede producirnos unos pliegues en la córnea. El láser que nos permite las incisiones relajantes, capsulorhexis y la fractura del núcleo, gracias a lo cual disminuiremos la cantidad de ultrasonidos, el tiempo efectivo de ultrasonidos y el tiempo de ultrasonidos en general. Pero nosotros debemos aspirar a lo llamado FACO cero, que hoy por hoy no nos llega más que a las cataratas de N02, NC2, que viene a ser un tercio de la dureza de las cataratas posibles. Y el problema de la capsulorhexis es que la capsulorhexis manual es el gold estándar, porque fijaros las irregularidades de la capsulorhexis que se producen con el fentofaco, y esto se traducirá en lo que ahora veremos. Bueno, esta es nuestra plataforma, elegimos el paciente. Ya vamos al ojo, que vamos a operar, y ya le damos tratamiento con láser de la catarata. Aquí tenemos los distintos patrones. Yo en concreto tengo 3 patrones. En este caso he elegido la catarata dura. Aquí elegimos la capsulotomía, que podemos hacerla de 5 o 6 milímetros o como lo queramos. Vale. En cuanto a la fragmentación, en este caso he utilizado una catarata dura con una energía 8,5 milijulios. Estos son los distintos patrones, como veis, circulares y en rejilla, circulares, el normal y la rejilla. Yo particularmente utilizo el normal con 4 cortes que producen 8 incisiones. Y esto las incisiones, que también podemos elegir tanto la forma como la potencia. Esto es
¿Cómo empezamos? Hay que pasar primero el paciente aquí. Con el microscopio vamos a poner el anillo de succión sobre el ojo, que es el que luego nos permitirá realizar el docking. Y luego ya giramos la cabeza y nos ponemos debajo de lo que es el faco. Aquí vemos la imagen en la OCT de 3 dimensiones y lo que es el sistema de docking hacia el láser. Vamos subiendo hasta que lo acoplamos. Esto es lo que nos dice la presión a la que estamos, si es correcta o no es correcta. En este caso, la pupila no estaba bien centrada, así que la marcamos nosotros manualmente y centramos la pupila. Y ya pasamos a lo que es el tratamiento como tal. La OCT nos busca, comprueba si está en su sitio y efectivamente. Esta es la zona de tratamiento con 200 micras de seguridad entre la cápsula posterior y el esto. Y en cuanto aparece el marco verde, quiere decir que empezamos ya. Estamos haciendo, aquí es la cápsula Rexis, vemos la vaporización, ahí se ve perfectamente la cápsula Rexis. Una vez la hemos terminado, ya vamos a pasar a romper el núcleo. En todo momento, esto es en tiempo real, ya veis lo que dura, un par de minutos. todo el tratamiento. Una vez hemos terminado, pasamos a hacer las incisiones. Para esto hay que aumentar la presión sobre la córnea para aplanar la córnea. De nuevo tiene que estar esto en amarillo-verde y en cuanto aparece el marco verde empezamos con las incisiones. Veréis, aquí se ven las incisiones, pero aquí es como más bonito queda, como se está haciendo la incisión principal. Esta es la incisión principal. La paracentesis se ve ahí, ¿de acuerdo? Y este es el tratamiento estándar normal. Ya quitamos la succión y ya pasamos al faco. Tenemos que levantarlo de la camilla y pasarlo. Problema, las incisiones muchas veces no se abren. La paracentesis habéis visto que nada y la principal, que parecía que sí, quedaban unos puentes en la zona interna. Es decir, hay que recurrir a la incisión manual. Esto pasa con cierta frecuencia. Procuramos hacer las incisiones. Las incisiones del láser son un poquito más corneales, por eso nos permite hacerla. Bueno, la capsulorhexis. Hay que hacer una capsulorhexis. Fijaros que quedan puentes. Quedan puentes que tienes que arrancar con cuidado, porque si simplemente estiras de la cápsula, puedes producir roturas de la capsulorhexis radiales, con el riesgo que tienen. Bueno, vamos a presentar otro caso. En este caso, bueno, en este caso el marcado de la pupila es bueno, pero lo que no va a ser tan bueno es el marcado del tratamiento. Es decir, tenemos que editarlo y recurrir al marcado de la cápsula anterior, ¿de acuerdo? Y de la posterior. Veis, marcar 3 puntos es muy sencillo. Vamos a ver en la otra posición, que nos sigue diciendo que tenemos que editar. Volvemos a editarlo. Veis que no estaba bien marcado. Esto sí que, bueno, al aparecer esta imagen es que ya está bien editado y ya podemos pasar al tratamiento. Bueno, el tratamiento lo mismo, la vaporización de la Rexis y la rotura del núcleo. Y por último quiero presentaros también otra posible complicación, que es la pérdida de succión. El anillo con el que sujetamos el ojo tiene una presión de unos 30 milímetros de mercurio. De hecho, el paciente no deja de ver la luz en ningún momento. No es una presión como la que tenemos en el anillo del LASIK, que es de unos 90 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere eso decir? Que si el paciente no se porta bien o intenta hacer movimientos, pues pierde la succión. Y si pierde la succión, el láser deja de funcionar. Para hacer la capsulorhexis es fundamental que la succión sea la adecuada, si no, no lo hace. Y si por lo que sea has perdido un poquito de succión, sí que empieza el tratamiento del núcleo, salvo que, como en este caso, cuando estamos con el tratamiento del núcleo, directamente el paciente mueva el ojo, veis cómo está empezando a perder la succión por ahí y se acabó. Y para acabar, el doctor Arto y yo siempre hemos estado muy unidos y bebemos de las mismas fuentes. Está la iglesia de San Jeremías en Venecia
¿Dónde está Santa Lucía? El cuerpo de Santa Lucía. Esta máscara de plata se la puso Juan XXIII. Muchas gracias. Muchas gracias, José. A otro. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a la sociedad, al doctor Cisneros. Disculpad la ausencia del doctor Martínez Toldos, que estaba en un congreso en Florencia y no ha podido acudir. Yo básicamente, más que repetirme, porque realmente más o menos es muy parecida a la plataforma, el software varía muy poco de lo que nos ha presentado el doctor Marí, voy a hablar básicamente de nuestra cirugía en córnea y bueno, en primer lugar, para tener un poquito de saber hacia dónde vamos y entender un poquito el presente y el futuro, lo mejor es ir hacia el pasado y ver pues, las cirugías que realizábamos hace 80 años. Esta es una cirugía del doctor Castroviejo. Como veis, en 80 años ha cambiado una barbaridad. No me voy tan atrás como la reclinación, pero bueno, aquí veis que ha cambiado muchísimo. Queríamos, una de las cosas que más les había gustado, que más interesaba, era el circuito que teníamos montado nosotros para el femtosegundo. La gran ventaja que tenemos es que realmente al paciente no hay que desplazarlo. Aquí lo podéis ver en esta imagen. Esta es una imagen un poquito esquemática de nuestro quirófano. Por aquí entra el paciente, perdón. Por aquí entra el paciente. Lo tumbamos en la camilla de femto que tenemos aquí. Este es el microscopio quirúrgico. Primero realizamos la fase de femto en unas condiciones no estériles, con lo cual podemos nosotros tocar la pantalla, modificar en función del paciente, de nuestras preferencias, la programación que vamos a hacer con el femto, y después desplazamos a la camilla 10-15 grados y podemos realizar con el microscopio quirúrgico la cirugía. El único inconveniente es que esta camilla se mueve un poquito menos de lo que sería recomendable y, por ejemplo, en ojos izquierdos el acceso temporal pues no nos lo permite. Pero bueno, es un sistema, las virtudes sobre todo es que el paciente no hay que levantarlo y que debido a que el cirujano es el propio que maneja el femto, no necesitamos más personal en el quirófano. La desventaja es que no podemos servir ese femto para los dos quirófanos que tenemos funcionando. Más que hablar de la catarata, me voy a centrar mucho más en la cirugía de córnea, que era un poquito lo que me habían pedido. Y para hablar un poquito de los algoritmos y de los casos, que creo que lo mejor es presentarlo con vídeos. Nosotros realizamos el femto en todos estos casos, como es lógico en la DALC. La destemética no es que pretendamos encontrar el plano destemético con el femto, pero sí facilitar mucho el encontrar un plano profundo para poder realizar la Big Babel con más seguridad. También hemos realizado 3 casos de queratectomías anteriores muy superficiales, pues en casos de leucomas, ahora os enseñaré alguno, o en nódulos de Sussman, y la verdad que con resultados bastante buenos. Aquí os presento la DLK, que hace mucho tiempo igual que no se habla de ella, pero que podría ser de utilidad. Se puede hacer una especie de DLK. Voy a recordar un poquito, antes el doctor Santonja nos hablaba del DSAEC, del DMEC, yo me voy un poquito más atrás. La DLK, retiramos un poquito de escroma del receptor, implantamos un lentículo similar al DSAEC pero más grueso. Pues esto lo podemos realizar también con el femtosegundo. Ahora enseñaré. Nosotros todavía no lo hemos hecho, tengo que encontrar ese paciente ideal, sobre todo pues eso, en pacientes que no podamos realizar un DMEC con buenas condiciones. El otro día hice un DMEC en un paciente que tenía una válvula en cámara anterior y realmente dificulta muchísimo el trabajo. Probablemente me hubiera decantado para hacer una DLK si hubiera tenido la posibilidad. Casos más extraños, pues también podríamos utilizarlo, por ejemplo, para el explante de segmentos. Tampoco lo hemos usado, pero al estar viendo en la OCT en vivo en la profundidad a la que está el segmento y la incisión donde lo vas a realizar, pues es mucho más preciso probablemente que nosotros de forma manual. O en la PPK, que era una técnica que presentó Pepe Alfonso hace unos años, en la cual dejaba un remanente de escroma y endotelio, pues él realizaba esta endotelectomía con el femtosegundo y, como veis, pues por un aspecto muy bonito. Esto es un vídeo, está pasado un poquito a cámara rápida, porque si no, no me da tiempo a todo. Para ver, es un paciente que le estamos realizando una queratoplastia penetrante. Previamente le realizamos una cirugía de cataratas. Estáis viendo que tenemos que ajustar un poquito. Este paciente tiene un gran leucoma, no son casos perfectos, muy bonitos. Y ese leucoma nos condicionó un poquito a la rexis y ahora veréis a una zona que no cortó el femtosegundo. Luego programamos lo que sería la queratoplastia. En la queratoplastia nosotros cambiamos básicamente 2 cosas. Una es la energía del RIM, que el propio fabricante te la recomienda, de los bordes. En este caso lo aumentamos al máximo, que son 2, porque teníamos también esos leucomas que entendíamos que iban a dificultar mucho el corte del femtosegundo. Y lo que hacemos también es conseguir una angulación de en vez de 90 grados, que es la estándar, 110 grados, pensando que eso puede dar una mayor resistencia a posibles cromatismos en el paciente, en el globo ocular.
Bueno, puedes controlar diámetros, puedes controlar un montón Aquí intentamos no hacer una incisión perforante, sino quedarnos a aproximadamente ese 80%. Aquí veis cómo realizamos el corte, lo voy a pasar porque eso no carece de interés. Aquí vamos a realizar la cirugía ya estándar, ya en el microscopio quirúrgico. Realizamos las incisiones de forma manual porque el femto nos las va a hacer muy corneales, como decíamos, y con el trasplante no nos interesa. Y aquí podéis ver ese puente de unión que ha dejado la rexis y que vamos a terminar con la pinza de capsulorexis de forma habitual. Yo al principio sí que tenía muchas puentes de unión en la rexis anterior y eso, si no ibas muy cauteloso, condicionaba a tener unas desgarros de la rexis anterior que hacían la cirugía un poquito más delicadita, pero bueno, sin problemas. Actualmente tenemos muy poquitos. Aquí estáis viendo cómo yo y con la ayuda de mi residente estamos abriendo un poquito el borde de ese trasplante y luego con las tijeras de rama pues acabamos de cortar y eliminar ese escroma residual que hemos dejado. Tanto para un lado como para el otro. Luego la cirugía acaba de forma habitual. Este es un paciente que intervenimos de una DALC. Mi idea era hacerle una DALC destemética, encontrar un plano profundo para luego poder hacer el Big Bubble, pero la sorpresa, veis, aquí está haciendo la ablación, como avanzando. La sorpresa fue cuando llegó a la zona central, tal vez en un exceso de ambición mío de quedarme muy profundo, hubo una pequeña reacción en cámara anterior. En principio parecía que no había nada porque sí que se veía que el corte había acabado, pero efectivamente cuando retiramos el botón observamos que había una microperforación que me obligó a reconvertirla a una predestemética, sin mayor complicación porque ya teníamos un corte muy profundo y muy uniforme. Esta es la programación que hacemos para los segmentos. Aquí en los segmentos podemos modificar tanto la longitud del túnel, la anchura del túnel, que ahora os enseñaré los nomogramas que nos facilita la casa para calcular la amplitud del túnel, y luego la posición, lógicamente. Veis ahí cómo lo vamos modificando y a la vez lo vas viendo en el esquema cómo vamos ajustando y dejando el túnel como nosotros queremos. Siempre hay que resetear. Yo tengo cogido la manía de siempre resetear antes de iniciar el femtosegundo porque a veces te da esos errores de presión y te lo ahorras muy fácilmente. Aquí veis que el centrado es bastante bueno, pero a pesar de eso intentamos ajustarlo un poquito más con la pupila. Siempre la presión, yo trabajo con presiones más bien bajitas, entiendo que para el paciente es más cómodo. Lo que también es cierto es que la presión va bajando a medida que va avanzando la cirugía, con lo cual muchas veces acabas con presiones casi muy bajitas. A mí nunca me ha pasado lo de que el paciente se nos mueva, como mínimo en el chat todavía no se mueven menos por lo visto, pero bueno, en fin, es algo que le excluimos mucho al paciente, que esté muy quieto, que no hable, que no se mueva, y más o menos lo cumplen todos. Esta es una paciente que habíamos intervenido previamente, es otro caso un poquito más complejo de lo habitual. Tenía la incisión de la entrada previa del segmento, la de la salida del segmento y la nueva que hemos hecho nosotros para introducirlo. Como veis, con el femtosegundo se introduce con suma facilidad dentro del túnel. Pasamos muy bien esas zonas un poquito críticas que pensábamos que se iban a producir obstrucción, pero justamente de repente encontramos la obstrucción a mitad del túnel. Tampoco hay mayor problema. Pasamos la crefina, a la cual estamos muy acostumbrados a utilizar, por debajo del segmento. Eso hace avanzar al segmento y si no la crefina por debajo del mismo, y pasamos ese punto crítico de obstrucción y ya podemos avanzar con mucha tranquilidad el segmento hasta dejarlo en la posición que nosotros habíamos previsto. Siempre lógicamente lo comprobamos con los planillos, etcétera. Estos son los nomogramas que nos facilita la casa. Es una foto de una diapositiva de ordenador, pero bueno, da igual la casa de los anillos, para 5 milímetros, para 6 milímetros, y en función de la altura del segmento, pues una anchura mayor o menor. Con estos nomogramas no hemos tenido, insisto, ningún problema. Este es uno de los pacientes que os comentaba un poquito más peculiares. Era un paciente que nos enviaron de otro centro con una descompensación tras cirugía de cataratas de 2 años de evolución, con lo cual presentaba mucha fibrosis subepitelial y una zona de leucomatosa anterior. Entonces, en vez de realizarle una queratoplastia penetrante, que hubiera sido lo habitual, ya que disponíamos del femto, se nos ocurrió hacerle una queratectomía superficial, eliminar unas 100 micras de ese escroma anterior, ahí lo veis cómo está cortando, y en el mismo acto quirúrgico realizarle una queratoplastia endotelial tipo de MEC. Los resultados han sido muy buenos, el paciente está muy bien, epitelició muy rápido. Aquí, como peculiaridad, en los bordes aquí veis cómo levantamos ese pequeño flap. En los bordes de ese corte, en vez de utilizar una angulación de 90 grados, pues utilizamos la máxima que nos permite el software, que espero que se mejore, pero está en 60 grados. Si fuera 45, pues cogeríamos la más abierta, facilitar la epitelización, evitar escalones, etcétera, etcétera. Como veis, a pesar de los leucomas, pues se separa con cierta facilidad. Si hay puntos de adherencia, con una espátula Roma, pues lo vamos separando
y dejamos un lecho escromal no perfecto, pero bueno, bastante bueno para que el paciente pueda ver bien. Esto es lo que os comentaba, una pequeña trampita que se puede hacer para hacer un DELEC o un DESAEC, se puede plantear de las dos formas, pero ya que podemos cortar en el donante, también podemos cortar en el receptor. Y la idea es hacer una especie de DALC, que aquí la vamos a programar, pero en vez de dejar estos bordes que se acercan a la superficie, eliminamos esos bordes y simplemente hacemos un corte en profundidad de la córnea. Insisto que todavía no lo hemos hecho, pero que probablemente en algún paciente en el cual no veamos indicado el DMEC lo hagamos. Y luego nos vamos en el mismo software, nos vamos a la zona de queratoplastia penetrante y marcamos que queremos un borde, en vez de hacia arriba, lo queremos solamente hacia abajo. Y ahí lo marcará, no sé si se va a ver, ahí no se ve en esta imagen, pero bueno, marca un borde hacia abajo y como es el diámetro que nosotros hemos elegido, pues en principio nos hará una especie de lentículo similar al de un DESAEC. Para finalizar, simplemente creo que es indiscutible que el femtoláser es muy adecuado para la cirugía de córnea. Para la cirugía cristalino creo que también es muy adecuado, nos gusta mucho, pero bueno, tal vez entre un poquito más en discusión. Nos proporciona una precisión, como ya se ha dicho, maravillosa. Yo sé si pongo tal a 100 micras, me corta 100 micras, si pongo 150 son 150. Eso nos da una mayor seguridad en la cirugía de córnea. Todos hemos estado crepanando córneas intentando hacer un DALC, encontrando un plano profundo y de repente con el crépano nos encontramos que hemos perforado, cosas que afortunadamente con el fento no nos van a volver a pasar. Hay autores que promulgan que tienen mejores resultados tanto en edema macular como en pérdida de células endoteliales. Todavía no hay nada publicado al respecto, pero bueno, según el FLACS eso lo contradice un poquito, el estudio que ha habido de FLACS. Y bueno, decir que en las cataratas infantiles creo que es indiscutible también el poder hacer una capsuloresis posterior con el femtosegundo te da una tranquilidad enorme. Y luego para lentes de tipo premium pues también ese centrado de la rexis es capital para el buen resultado final. Es una tecnología que en ojos se lleva utilizando desde el año 2000, con lo cual entendemos que tiene un potencial enorme, que estamos empezando, que son los primeros pasos del femto y que en unos años seguro que seremos capaces de hacer cirugías que hoy en día ni nos podemos ni plantear. Y ya simplemente para acabar, es cierto que hay una curva de aprendizaje. Según el propio estudio de FLACS, considera que con 50 casos uno ya es un experto o puede funcionar sin complicaciones. Yo las que tenía más al principio eran esas roturas de la rexis anterior, que sí que se producían tal vez en 1 de cada 7 pacientes, 1 de cada 6. En un parte quirúrgico solíamos tener siempre alguna. Problemas de pseudosucción, por esa succión que tiene una presión bajita y luego porque el anillo es muy grande, hay ojos que no nos entra bien, conjuntivochalas, etcétera. Las masas subincisionales es verdad que son un poquito más difíciles de extraer hasta que uno se acostumbra, parece que quedan un poquito más adheridas. Y luego el movimiento. El movimiento es muy importante que en el quirófano todo el mundo esté tranquilo, que el paciente no se mueva nada, incluso yendo a las instrucciones del fento, recomiendan que ni siquiera se hable durante el procedimiento de fento para que las vibraciones de la voz no puedan producir esos movimientos que probablemente son los responsables de esos puentes de unión que nos quedan o demás. Simplemente la relación coste-beneficio, coste-eficacia que hablábamos antes, pues en córnea yo creo que está más que sobrada, que va a favor, y en el cristalino pues probablemente habrá que discutirlo. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ángel, por tu invitación. Bueno, pues vamos a exponer el punto de vista de un circuito en el que operamos muchos pacientes. Como le ha llamado Ángel, es un circuito de alto volumen de cirugía. Y entonces, pues vamos a hacer, hemos hecho el análisis, nos planteamos en su día si valdría la pena incorporar un femtoláser en el circuito y hicimos el análisis de qué es lo que tendríamos que cambiar en nuestro circuito para poder incorporar un femtoláser y qué mejoras cabría esperar del femtoláser para que se pudiera adaptar mejor a nuestro circuito. Entonces, actualmente pues, no tenemos el láser y el circuito que tenemos es de cirugía convencional de FACO y operamos con 2 quirófanos simultáneos con el mismo cirujano y 2 equipos de enfermería completos en cada quirófano. El cirujano, mientras está acabando de operar una catarata, preparan al siguiente paciente del otro quirófano y cuando se acaba en un quirófano ya tienes el siguiente paciente completamente preparado para empezar con lo que los tiempos muertos no hay tiempos muertos. De esta manera operamos entre 6 y 8 pacientes por hora hasta un máximo de 28 pacientes por sesión, aunque lo normal es que operemos muchos menos. Pero hemos llegado a esas cifras operando en una tarde y sin acabar demasiado tarde.
Bueno, entonces, en esta comparativa que vamos a hacer, en la primera columna estará cómo es el circuito, qué modificaciones tendríamos que hacer para el láser y qué sugerencias de mejoras podría tener el láser para que pudiéramos que adaptarlo. Entonces, pues como ya hemos indicado, tenemos 2 quirófanos y para el láser pues, se necesitaría un quirófano más. Nos han presentado algunos compañeros que tienen el mismo láser en el quirófano, que es una de las mejoras que habíamos sugerido, porque desde luego todos ya tenéis la experiencia de que lo que más cuesta muchas veces en una operación de cataratas es pasar al paciente a quirófano. Si tenemos que tener el paciente en otro quirófano, pues ese trajín lleva unas pérdidas enormes de tiempo. Igualmente, pues nosotros para operar ese volumen de pacientes tenemos en el antequirófano hasta 5 o 6 pacientes continuamente para nutrir al quirófano sin interrupciones, por lo que también necesitaríamos un antequirófano en el láser. Todo eso pues, dimensiona el tema de forma importante. En cuanto a los medios personales, pues si tienes el láser en otro quirófano, necesitas pues, otro oftalmólogo, otro anestesista, no, pero otro equipo de enfermería, y eso pues, se podría reducir si estuviera todo en el mismo quirófano. El mismo personal pues, se duplica en ocasiones, ¿no? En cuanto a los medios materiales, tenemos 24 cajas de Phaco, que en el láser pues, serían útiles las mismas, pero si tuviéramos un láser, necesitaríamos instrumental específico del láser y también pues, necesitaríamos un montón de instrumental. En nuestro hospital no autorizan el Statim, que tiene un procesado rápido del instrumental. Necesitamos los autoclaves que tardan 1 hora, por lo que necesitas un montón de instrumental para operar a muchos pacientes. Entonces, el instrumental específico del láser, pues ya nos han comentado que las incisiones no son del todo correctas, tienes que utilizar unas espátulas especiales, unas pinzas de Rexis especiales, unos sistemas de irrigación a aspiración especiales, porque no es igual de sencillo, y todo eso pues dimensiona la inversión necesaria. En cuanto a las lentes, pues utilizamos lentes de saco y en el láser pues, podríamos beneficiarnos de las lentes de Rexis que se ponen en la misma Rexis, y de esta manera puedes optimizar la óptica de la cirugía. Bueno, pues esto es una mejora en sí importante, que podamos centrar la lente donde queramos y que no esté la lente centrada en el saco, que muchas veces no está centrado el saco en la córnea ni en el sistema óptico del paciente. En cuanto a la preparación del paciente, en nuestro quirófano, el paciente, para evitar los trabajos de enfermería de dilatar o las instrucciones erróneas, el paciente viene sin dilatar y utilizamos un cóctel midriático intraoperatorio. Esto pues, en el láser no se puede hacer porque pues, necesitas una buena midriasis para operar. Y realmente pues, habría que modificar eso, que en un circuito en el que operas muchos pacientes, el que el paciente no se ponga midriáticos es una ventaja importante. En cuanto a los AINES, pues lo mismo, solo premedicamos con AINES a los pacientes con riesgo de edema macular quirúrgico, edema macular quístico, y en el láser pues seguramente habría que premedicarlos a todos, puesto que la incidencia de miosis con el uso del láser es importante. En cuanto a la selección de pacientes, no hacemos una selección de pacientes para la cirugía normal, excepcionalmente hacemos un intracapsular, pero es muy raro, y sin embargo con el láser pues pacientes con miosis, con órbitas hundidas, pues no son candidatos, con lo que tienes que hacer una preselección y eso también dificulta el circuito. Y en cuanto a la preparación, pues lo mismo, el tema de la sedación o la visita preanestésica o preoperatoria actualmente no lo hacemos y me imagino yo que al menos inicialmente con el láser pues todas estas cosas es posible que fueran necesarias. Y en cuanto a las complicaciones, pues ya nos ha comentado Ángel que hay estudios para todos los gustos, pues yo he traído 2 en el que pues, las roturas de Rexis, como ya nos han comentado con los famosos tags, son más frecuentes en el láser y mayor dificultad en irrigación-aspiración, pues como indica este trabajo de 4.000 pacientes prospectivos separados en 2 grupos, donde el porcentaje de desvío de Rexis en el láser era mucho mayor que con la Phaco manual, o los estudios preliminares del FLAX Study de la Sociedad Europea de Cirugía Refractiva y de Cataratas. Por lo que pues, vemos que hay menor coste en medios materiales y personales, tiempos quirúrgicos más reducidos, menos estancias hospitalarias y menos complicaciones. Muchas gracias por vuestra atención.
muchas gracias por la invitación, doctor Cisneros. Quiero sumarme a la memoria de Juan Francés, con quien tuve el placer de compartir quirófano durante mucho tiempo. Y bueno, pasamos a lo siguiente. Hofer, en la Academia Americana de Oftalmología, dijo esta frase, evidentemente en inglés. ¿Podrá el fentofaco hacer de los malos cirujanos cirujanos buenos y de los cirujanos buenos cirujanos excelentes? Pues eso nos lo va a contestar el futuro. Pero de momento, si hablamos de seguridad de la técnica es segura. Indudablemente, el fentofaco es seguro siempre y cuando conozcamos las indicaciones y las contraindicaciones. De momento, las indicaciones son claras. Para la capsulorhexis, para la facofragmentación, para la fragmentación, o la licuefacción del cristalino blando, para las incisiones corneales, la principal y las secundarias, y también para las incisiones relajantes o incisiones antiastigmáticas. Pero tiene sus contraindicaciones y tenemos que comprenderlas y conocerlas para la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que preguntarnos también si hay diferencias en cuanto a la calidad óptica que producen ambas técnicas. Y está demostrado que no hay diferencias en cuanto a aberraciones de alto orden, comas o MTFs postoperatorios en una técnica u otra. Si hablamos de seguridad, ¿cuál es el resultado? La predictibilidad refractiva de la técnica es mejor en una, es mejor en otra. Realmente, hoy día, no se aprecia que sea diferente. Por lo tanto, es similar. Si hablamos de incidencia de complicaciones, en los diversos estudios que hay, se demuestra que en cuanto a complicaciones intraoperatorias, tampoco hay diferencias entre una técnica u otra, entre el faco estándar o el fentofaco, principalmente en desgarros de la cápsula anterior. Y tampoco hay diferencias en complicaciones postoperatorias como el edema macular o el aumento de la presión intraocular. También se ha demostrado que no reduce esta técnica la incidencia de edema macular quístico postoperatorio. Asimismo, la refracción postoperatoria sabemos, porque está demostrado, que no depende del centrado ni de la circularidad ni de la capsulotomía en una técnica u otra, por lo tanto, no nos va a aportar en eso tampoco muchas ventajas. Pero tampoco hay diferencias en el resultado final de la potencia, el resultado refractivo, es decir, en el cálculo de poder de la lente que vamos a implantar. No hay diferencias, por lo tanto, respecto a la seguridad en este sentido tampoco. Y Hofer decía, el fentofaco hace de buenos cirujanos lentos y de malos cirujanos peligrosos. Bueno, Hofer, hombre, tampoco es así, porque, a ver, es cierto que el fentofaco nos permite usar menos energía y menor tiempo efectivo de faco. Eso es una realidad. Y esa realidad puede hacer que disminuya la inflamación, el edema corneal y la pérdida de células endoteliales. Es cierto. Y lo que sí es cierto, y parece que ya empieza a haber consenso en la primera indicación consensuada del fentofaco, que es la catarata fluorescente, precisamente por ese menor tiempo de faco que se debe utilizar. Y existen otras indicaciones sobre las cuales se está trabajando. Ahí las tenéis, las cataratas densas, las cataratas blancas, la pseudoesfoliación, el Fuchs, el Marfan, los pacientes vitrectomizados, posqueratoplastia o posqueratotomía radial, pero está en estudio, no son todavía indicaciones reales. Bueno, efectivamente, todo parece indicar que esta técnica aumentará la precisión y la reproductibilidad. Todo parece indicarlo. Y hago un inciso y defiendo aquí al fentoláser. El femtosegundos se está ensayando como técnica para tratar la presbicia, mejorando la flexibilidad del cristalino. Y femtosegundos también se está utilizando de tal manera que
parece que puede cambiar la morfología del cristalino. Por lo tanto, podría ser un tratamiento de la presbicia. Y volvemos otra vez a lo nuestro. Esto que estamos hablando va a influir en el desarrollo de la catarata refractiva, seguro. Ya estamos cambiando, evidentemente, vosotros lo sabéis, yo puedo ser uno de los representantes de ese cambio hacia la catarata refractiva. Yo hago catarata refractiva sin ninguna duda. Mejorarán los costes, indudablemente, porque hoy día el equipo vale lo que vale, los consumibles son un gasto importante, el espacio que necesitas es gasto también, el personal también es gasto y también el marketing y el tiempo. Bueno, vamos a asistir, gracias a esto, probablemente a una explosión y expansión de lo que es la lensectomía refractiva, que hasta ahora mucha gente se rasgaba las vestiduras cuando hablabas de ella. Bueno, pues esta técnica probablemente nos lleve a eso. Facilita, y se está investigando, la cirugía en presencia de opacidades corneales. Ya hay estudios que nos hablan de ello, igual que hay estudios que nos dicen que gracias a esta técnica podemos descentrar la lente intraocular y tratar un estrabismo vertical, y también probablemente nos vaya a facilitar la técnica, la catarata pediátrica, que ahora mismo está en estudio, pero que todavía no está admitida como una indicación real. Y muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer a Ángel la invitación y a todos los que estáis aquí. Y bueno, yo voy a hablar un poquito pues, de dos aspectos diferentes a los clínicos con el fentofaco, ¿no? Que son tanto los económicos y luego pues, le haremos un guiño a un factor ecológico que es un poquito curioso, ¿no? Lo primero, bueno, sabemos que la cirugía de catarata actual es un procedimiento que es seguro, con un buen resultado en el análisis coste-efectividad, que de las manos de las empresas pues, cada vez tenemos facos pues, con muy seguros y que nos van mejorando la cirugía y por lo tanto las complicaciones cada vez son menores y tienen menos repercusión en los pacientes. Cuando viene una nueva tecnología, pues aparte de unos avances técnicos significativos que parece que esta cirugía nos aporta, debe tener también un mejor coste-beneficio. En este caso concreto, teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es un pretratamiento, es decir, que luego el tratamiento de la cirugía va a ser con el mismo aparato de ultrasonidos que estamos utilizando normalmente, es decir, estamos añadiendo un pretratamiento. Y luego hablaremos brevemente de lo que es la huella ecológica, que viene, bueno, ya que hablo de tecnología, cosa que no suelo hablar, pues en este caso una consideración interesante, ¿no? El femtosegundo apareció en cirugía refractiva corneal y en cirugía terapéutica corneal, con un coste alto, pero el beneficio que aportaba tanto para las coronarias del paciente, del cirujano, y para la facilidad de la cirugía, pues no se puso realmente casi en duda, ¿no? Realmente es beneficioso en muchas de estas cirugías realizarlas con un femtosegundo. Pero en la cirugía catarata sí que nos aporta algunas dudas de si puede ser o no tan efectivo como en las otras indicaciones. Lo que sí que está claro, parece, y lo que intentan, digamos, vender, entre comillas, es que nos va a disminuir las complicaciones, que en algunos casos complejos es verdad que puede facilitar esa cirugía, y bueno, y la reducción de estas complicaciones pues, nos va a conllevar una disminución de gastos. Pero hay otras muchas más preguntas, ¿no? Si realmente es rentable, si es necesario, si pues, en un centro público, si tiene que ser un centro público de referencia, para cirujanos expertos, inexpertos, si está suficientemente desarrollada, si realmente lo que mueve hay intereses comerciales o son intereses publicitarios, es decir, hay muchas cuestiones ahí que están flotando y que, bueno, que dan para un debate, ¿no? Ninguna de estas cosas las resolveremos. En Facoelche creo que hay una mesa dedicada pues, a alguna de estas cuestiones que será interesante, ¿no? Hay trabajos, y si rebuscamos, pues, los encontramos, que hablan de disminución de algunas de las complicaciones, ¿vale? Especialmente sí que hablan de menor incidencia de roturas capsulares, a la hora del descentramiento de las lentes, sobre todo enfocado a las lentes históricas, donde sí que la hemetropía, que es el objetivo que se busca, cuando una buena capsulorhexis, pues se disminuye el riesgo de que no quede exactamente bien la corrección óptica. Se llega a evaluar la calidad de vida gracias a esta hemetropía, es decir, hay muchos factores que se están midiendo y que intentan valorarlo, ¿no? Realmente, muchas de estas complicaciones realmente son tan cirujano dependientes que pues a veces a mí pues, me cuesta pensar que
se pueda valorar en un cirujano experto el menor índice de roturas capsulares con los Infeco, cuando las roturas capsulares, pues para muchos cirujanos, pues rozan el 2, el 5% o menos incluso, ¿no? Todo esto y las complicaciones conllevan siempre un gasto económico que, por un lado, nos estaríamos evitando reintervenciones, queratoplastias en caso pues, de que estuviésemos disminuyendo de que disminuyamos las queratopatías bullosas. En cuanto a gafas, en cuanto a la corrección una mejoría, digamos, en la corrección de la ametropía, vitrectomías por complicaciones asociadas a las roturas capsulares o capsulotomías ya, que es uno de los factores que más algunos estudios hablan pues, de una reducción bastante alta, ¿no? Por contra, y no vamos a entrar, pero vamos, el precio del fentofaco hemos hablado que es muy costoso, el personal extra que se puede necesitar en quirófano, aparte de los gastos de mantenimiento y los fungibles que se utilizan, ¿no? Hay varios estudios, yo simplemente voy a referir a uno, porque realmente la conclusión es lo que todos pensamos, ¿no? Pero por hablar, ¿no? Este es un estudio que cuantifica todo, cuantifica desde la calidad de vida del paciente y lo que eso significa en dólares, o sea, precirugía y posfaco y posfentosegundo, luego pues analiza el precio de la cirugía del faco, del fento, con todo lo que conlleva con ello. Hablando pues, bueno, pues de algunas supuestas de reducciones, en algunos casos a la mitad de las complicaciones, siendo ya escasas, pues la bullosa pues, que la disminuye casi a la mitad, la opacidad capsular también a la mitad, y la conclusión a la que llega es que incluso siendo generosos con los resultados visuales, incluso con las ametropías, ¿no? Cuenta hasta la disminución en gafas del paciente supuestamente que produce, ¿no? Pero aún siendo generosos, con los resultados visuales y con la reducción de las complicaciones, todavía es necesario una reducción importante de los costes en la cirugía de cataratas frente a la cirugía del láser, ¿no? El coste aproximadamente son unos 1.000 euros más, lo que supondría una cirugía con el fentofaco al final, ¿no? Otros estudios que, pues para justificar, digamos, económicamente en un centro, pues es lo que os comentaba, la reducción de capsulotomías, si valoramos la capsulotomía a $250, pues la reducción de gasto lo que supondría, ¿no? Igual pasa pues con las reintervenciones por centrado de lentes o por roturas capsulares, valorando también que cada rotura capsular supone añadir una vitrectomía, con una vitrectomía un precio estimado de unos $3.400. Es decir, que es todo también un poquito exagerado, ¿no? Aún así, pues podríamos forzar un poquito los resultados, pero realmente la conclusión es la que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y luego, y hablando de la tecnología, esto es una cosa que, bueno, hablándolo con un compañero, con toda la inversión que hay, con lo que se está moviendo pues, en el mundo, ¿no? Pues quería comentar un poco lo que supone la tecnología y la huella ecológica, ¿no? Y muy brevemente comentar que la huella ecológica es un parámetro, es un indicador ambiental y permite evaluar el impacto que sobre el planeta tiene el modo de vida, ¿no? Es evidente, cuando un país consume más recursos que los que dispone, crea un déficit ecológico y por lo tanto tendrá una huella ecológica. Y eso es aplicable tanto a países como a nivel mundial, como a comunidades y a la tecnología. Para que tengamos el idioma de lo que estoy hablando, es decir, nosotros de la Tierra vamos sacando pues la materia prima, el agua, los vegetales, y devolvemos al país una determinada, pues normalmente es polución, contaminación, basura, ¿vale? Eso crea un déficit, ¿no? Es evidente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos es de 9,7, ¿no? ¿Qué eso quiere decir? Que consumen 9,7 planetas al año, ¿no? O sea, es decir, que no es rentable. Eso lo puede hacer porque hay países que tienen un 0,3, ¿no? Es decir, que ¿eso se pide aplicable a la tecnología? Sí, ¿vale? No solo a la oftalmología y no solo al fentofaco, pero es que hay que valorar. ¿Y cómo se valoraría? Eso es un parámetro que debería ser, que es a donde iré, debería ser medido de alguna manera, ¿no? Existen fábricas, esas fábricas están en un lugar del mundo, extraen una serie de materias primas que les vienen de muy lejos o de muy cerca, generando un coste, utilizan o no energías renovables, producen más o menos contaminación, pero esos son unos valores medioambientales que pueden ser relativamente cuantificables. Luego, cuando se pone en un quirófano, eso está en el quirófano, pero eso lleva unos costes, no solo unos costes de electricidad del propio aparato, sino que requiere unas condiciones de humedad y de temperatura que también están sacando energía del medio ambiente, ¿no? Y luego, por último, eso se desecha, ¿no? Se desecha y hay que ver cómo se pueden gestionar esos residuos, qué cantidades puede ser reciclable, etc. Todos estos parámetros, teóricamente, si pudiéramos medirlos, podríamos sacar un valor que es la huella ecológica. Entonces, cada aparato tendría una huella ecológica.
que no sirve para mucho, sí que sirve para comparar. Es decir, bueno, este lo hace así, tiene unos parámetros de funcionamiento determinados, pero también cada aparato tendría una huella ecológica global, análogamente a lo que ocurre con las neveras, por ejemplo, que tienen A, B o C, ¿no? Pues sería una cosa parecida. Entonces podríamos compararlo. Y no solo con esto, sino compararíamos también frente a la alternativa, ¿no? La alternativa es una pinza de Capsuloressis y un cuchillete que tiene una huella ecológica evidentemente mucho menor, ¿no? Entonces esto es una cosa, bueno, pues para tenerla ahí en la cabeza simplemente, ¿no? Las conclusiones, que la tecnología de luego, la facoemulsificación es una cirugía muy válida, que el fentofaco es una tecnología que es atractiva, pero ahora mismo pensamos que debe ajustar los costes. Y por último, que el valor de la huella ecológica debería ser, bueno, como un factor más, en general, de cualquier tecnología que utilizamos, cualquier tecnología, tenerla presente pues, para poder valorar entre las diferentes opciones. Y eso era todo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver, porque vamos con el tiempo muy ajustados y no voy a hacer la discusión aquí arriba porque si no esto puede ser motivo de otra reunión o hacerlo más extenso cuando haya mucha más experiencia. Yo sí que voy a preguntar a los diferentes ponentes y lo voy diciendo nombre por nombre, una serie de preguntas que tengo aquí. Empezaremos con los dos que han hablado del Victus, es decir, de la plataforma Victus, y es doctor Marí y doctor Clavel. A ver, doctor Marí, ¿consideras más válida tu mano que el robot? ¿Sí o no? Perdón. Hoy en día yo creo que sí. Y no hay más que ver el tiempo que cuesta para el paciente desde que entra en quirófano hasta que sale. Sabes que cuando voy a hacer el faco normal está entre 10 y 15 minutos y tú mismo cronometraste lo que costaba hacerlo con el fento, más de media hora. Muy bien. El pretratamiento con láser, que sí se le está denominando, que realiza 3 pasos a ciegas, ¿te crees que está bien? O como muchos cirujanos de faco tradicional dicen que no confían en esto porque 3 pasos lo hacen a ciegas. Perdón, no lo he entendido. Incisiones, calculadores, vale. lo haces a ciegas. Bajo un OCT que te Bajo una OCT y una imagen de una pantalla de tele. Cirujanos expertos, te digo, de faco tradicional, es lo que más les agobia. Bueno, por eso luego pasas a hacer es que tenemos que acordarnos de que estamos hablando de fento-faco. O sea, que seguimos teniendo que hacer el faco. Es decir, luego vas allí. La suerte que tenemos es que lo que no ha funcionado con el fento lo arreglamos con el faco. O lo podemos arreglar. Las incisiones, las rexis. Muy bien. Doctor Clavel, a nivel de córnea. ¿Tú crees también que tu mano supera al robot en córnea? No. Tajantemente no. Vale. Y te pregunto la misma. Aunque en este caso los pasos a ciegas también los tienes, pero ¿consideras tú que esos pasos que estás haciendo también a ciegas te dan una confianza con la OCT viendo solo la córnea? Sí. Muchas veces vas a levantar el docking y te vas a encontrar un perforado y es fácil reconvertir. Creo que pasa la mayor parte de las veces. Me imagino que quiero pensar que la tecnología tiene que mejorar, que probablemente esos tratamientos que duran 10 segundos en poco las hacemos en 2 segundos o en 3, no lo sé, y que el software también va a mejorar, con lo cual probablemente esas pequeñas inseguridades que te provoca el no estar viendo se van a solucionar en breve, me imagino. Yo realmente no me genera una gran ansiedad el no poder estar viendo qué es lo que sucede. Y me siento mucho más confiado, desde luego, que con los instrumentos que nosotros estamos manejando habitualmente en las queratoplastias. Incluso la misma paciente que estaba enseñando antes, que le habíamos implantado segmentos previamente y luego con el femtosegundo, la primera fue manualmente y la paciente no se podía creer que yo ya hubiera acabado. Estaba absolutamente incrédula de que yo le hubiera hecho el tratamiento, la misma cirugía que le había hecho previamente manualmente. Otra puntualización en cuanto a los tiempos quirúrgicos, es cierto, sobre todo si tenéis que desplazar al paciente, que se pueden aumentar, pero en nuestro caso el aumento del tiempo quirúrgico es mínimo. La razón es que mientras yo estoy haciendo el procedimiento de femtosegundo, tengo a los instrumentistas montando la mesa, preparando, poniendo el cassette, etcétera, etcétera. Entonces es un tiempo que igualmente lo iba a perder en la actividad quirúrgica y nos retrasa como mucho 5 minutos, diría. No nos retrasa mucho más. Sí, puede ser que todos los de los tiempos sea susceptible de mejorar con la infraestructura. Eso está claro.
teniendo un antiquirófano delante que hagas con el láser las cataratas y para otros autoquirófano detrás, que eso está ya estudiado, pero como decía el doctor Gómez, eso cuesta dinero, el que lo tiene bien, el que no se lo tiene que montar. A ver, doctor Gómez. Hablando y retomando este tema, ¿tú crees que si las infraestructuras mejoran, abres tu circuito en el futuro a que el fentofaco sea lo que tendrás en tus manos? Los circuitos son mejorables y es cuestión de estudiarlo, y desde luego creo que el potencial de estas máquinas es enorme y superior a la mano humana, y en el futuro pues no cabe duda que la precisión de esto superará la habilidad manual. Pero sí que creo que hoy por hoy, pues al menos en lo que he podido leer y hablar con otros compañeros, de momento creo que no está suficientemente madura la tecnología para que pues, en sitios pues, universitarios, con docencia, pues sí que se puede utilizar esto con unos fines de estudio y de otra manera, pero a los que nos dedicamos más a esta guerra más de marcha, pues no lo veo. O sea, ¿tú no crees que entonces la máquina sea rentable para cualquier volumen de cirugía? Ha de ser un volumen alto. No, ni mucho menos. No. O sea, da igual No, tenerlo yo creo que para supone unos costes. Dos cataratas, como se tienen ahora, por ejemplo, muchos láseres para refractiva de córnea, que a lo mejor pues no operan más que 3 en un día y el aparato sigue cerrado. O sea, que tú crees que con un volumen alto no hace falta. Se puede tener el aparato en el futuro y será un aparato, digamos, supongo, más acondicionado de precio y de todo para que ya sea eso. Vale, vale, muy bien. Pues doctor Llobet, ya que has dicho lo de los malos cirujanos, los buenos cirujanos, solo te pregunto una cosa. ¿Tú piensas que va a ser el gol estándar de la cirugía del fentofaco en los próximos 5 años? En los próximos 5 años no. No. Pues nada, lo sabéis la sala. Los que tengáis fentofaco vais mal. Y el último, doctor Vila. Hay una pregunta que se me viene encima, Jorge, y es, si me hablas de la huella ecológica, si en el futuro las complicaciones con este aparato o con este procedimiento van a ser cero, ¿qué pasa con la huella ecológica? Entonces dejamos de comprar el aparato. La huella ecológica es inherente a cualquier aparato. No, es evidente que es un tren, yo creo que habrá que subirse, o sea, hay que explotarlo porque en el futuro estará, yo creo que lo usaremos todos prácticamente. Esa era la pregunta que tenía cuando te vi hablar de la huella ecológica, que me sorprendió. Tiene una huella ecológica como un coche tiene una huella ecológica. Era una cosa que nunca le había prestado atención de ponerla. No, ha estado muy bien, no es que yo quiera llevar la bandera del ecologismo, Dios me libre. Pero es una cosa, oye, que nunca se habla y que en general en toda la tecnología hay que tenerla en cuenta. Bueno, vamos a ver, son las 1:10. Voy a hacer las preguntas porque alguno a lo mejor se me va de la primera mesa a la sala. ¿Tienen los aparatos ya? ¿La sala? Póngame la primera pregunta de la primera. Y ya a continuación empezaremos la tercera mesa, España, y te vendrás para aquí. Quiero que votéis en este aspecto lo siguiente. El técnico os va a explicar un poco cómo va. Vale, pues simplemente cuando empiece el tiempo a la cuenta atrás, ¿vale? Habrá que pasar al botón que indica con esta pregunta, ¿vale? Podéis votar a partir de ya. ¿Es indicación primaria en toda la sala que la anestesia sea tópica para todo procedimiento de cataratas? ¿O perivulvar? Votar. Sí, ya lo puedes cortar. Sí, te lo dije esta pelota. Vamos a ver los que vamos a ir a comer. No los he contado. Los 77 solo, joder. Bien, lo podéis ver el resultado. El 60% casi, fijaos, 60% tópica. Hay casi la mitad que quiere perivulvar.
Lo digo por los que quieran defender la tópica. Vamos a la siguiente pregunta. En cuanto a los anticoagulantes, ¿sois partidarios de realizar un INR y continuar interviniendo o suspendís la intervención cuando reconvertís una tópica perivulvar y pedís analítica de coagulación? Ya. Ya está. Pues fijaros que aquí está la mitad. O sea que hay gente que seguiría la intervención casi la mitad y la otra mitad reconvertiríais, mandaríais al paciente que... Los de privado votamos uno. Bien, bien, esto es lo que quiero que salga, esto es lo bonito. Claro. Siguiente pregunta. A ver, ¿se está de acuerdo que hoy en día hubo un comité de expertos que se reunió a nivel de consejería y dijo que las lentes tóricas para el astigmatismo tendrían que ser todas de rango dióptrico superior a 2,5? ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Sí o no? No digo nada más que si sí o no. El rango dióptrico ya lo discutiríamos. Es para decirles al comité de expertos lo que ha dicho una sala no gran representativa de la comunidad, pero algo. Ya está. 37. Bien, como podéis ver, la mitad, otra vez, dicen que sí. Es curioso, ¿eh? Y la otra mitad casi dicen que no. No sé cuáles son los de la privada y cuáles son los de la pública. Pero bien, por ahí va el asunto. Vamos a la siguiente. A ver, este último año, ¿habéis tenido algún tipo de endoftalmitis de las tres que están definidas como la aguda a los 4 días, la crónica o sacular, la del Propionibacterium, que es a largo plazo, o bien un TAS, un STAS, en español síndrome tóxico de segmento anterior? Podéis marcar 1, 2, 3, lo que hayáis tenido. Lo que no hayáis tenido nada, pues no marcáis. Aunque me salgan solo, tendría que haber puesto un cuarto ninguna. Bien. De 38 que estamos votando, casi 40, solo 12 han votado, y de esos 12 han tenido más TAS y solo ha habido 2 endoftalmitis agudas y 2 crónicas. Bien, sale más o menos que, claro, al ser tan poco las votaciones no podemos hacer una interpretación, pero en fin, ya está bien que haya 2 endoftalmitis y que haya 6 TAS. Eso me llama la atención. Vamos a la siguiente. ¿Consideráis como primera complicación la sorpresa refractiva en todos los procedimientos de cataratas? Antes que, por ejemplo, la rotura capsular, el tener un glaucoma transitorio, nada más. Lo digo que ahora que hoy en día parece que tengamos los mejores aparatos que calculan de maravilla, que son y nos dan la referencia exacta del rango dióptrico de la lente. Vamos a ver qué ha pasado. Pues fíjate, dicen que no, la mayoría. Pues perdonad que os diga, pero en el Eureco es al revés. La sorpresa refractiva, es decir, encontrarte anomalías en el posoperatorio de lo que tú habías calculado, es que sí. Y aquí decís toda la sala que no. O sea, vais en contra del estudio europeo Eureco, que os lo he presentado esta mañana, y que la sorpresa refractiva es la que ellos tienen como estandarizada de que es la primera complicación que se observa en el posoperatorio de una catarata. Porque tú ten en cuenta que tanto los de la lente premium, que prometen 0, si tienen una mínima refracción, el paciente no lo va a entender. Pero luego, muchas veces, cuántas veces al día siguiente, el cálculo no lo has hecho tú, vas y te encuentras con 1,5 o con 2 de miopía o con 1,5 o 2 de hipermetropía. Pacientes que a lo mejor no han llevado gafas en su vida. Siguiente pregunta. Tras la calostomía en la SEIAC, ¿quién tiene edema macular quístico? Decidme solo si lo habéis visto. Yo no lo he visto nunca. No quiero tenerlo tampoco, ¿eh? Porque pienso que es transitorio y que con AINE se puede corregir.
Efectivamente, no el 78%, solo el 20% han observado edema macular quístico. Son 7 de 37. Siguiente pregunta. Ante una catarata infantil, después de haber ido al doctorato, ¿la controláis vosotros o rápidamente en cuanto la veis la deriváis ya a un centro de superespecialización? ¿Deriváis o controláis? Hasta que vosotros como oftalmólogos consideréis que está para operar. O ya la mandáis rápidamente y la deriváis a un centro especializado. Pienso que en la Comunidad Valenciana en estos momentos, no lo sé si hay más presentes jefes de servicio aquí, operan cataratas la FE, creo que el General de Alicante y creo que el clínico de aquí, no lo sé, también, ¿no, Tony? No me he encontrado en el Excel de los 21 departamentos, puede ser que haya un hospital por ahí perdido, pero son más catarata infantil que congénita, que hayan operado sobre 13 o 12 años. Y de quito las traumáticas, ojo. Efectivamente, la mayoría derivan a un centro especializado, como tiene que ser. Siguiente pregunta. Glaucoma controlado con politerapia de 3 colirios, ¿realicéis trabeculectomía y catarata? Ojo, glaucoma controlado con 3 colirios, es decir, la máxima dosis. ¿Qué hacéis? ¿Sí o no? Si realicéis trabeculectomía me decís que sí, si no la realicéis me decís que no. Ya está, por ahí, vale, 37. Ahí, valoralo ahí. Sí. Vale. Efectivamente, el 60% realicéis una trabeculectomía a pesar de que con 3 colirios o da miedo o la experiencia vuestra os dice que va a haber tensión si no hacéis algún método filtrante. Eso es lo que dicen. Algún método filtrante, es lo acabo de matizar. ¿Vale? Venga, siguiente pregunta. Pacientes con tonometría de 23 milímetros de mercurio con tratamiento, no digo de cuánto y catarata, ¿también realicéis algún proceso filtrante, aparte de la catarata? ¿Sí o no? El otro os he dicho que estaba controlado, este ya no está controlado, me vais a decir todos que sí. Si me habéis contestado la anterior, y ahora por si la anterior me salía más no que sí. Tenía preparada esta otra. Pero vamos, puedes ponerlo ya. Puedes ponerlo ya. A ver, contarme esto que ha pasado. O sea, con 3 colirios y hacéis un proceso filtrante y aquí que os pongo 23 con medicación, no le hacéis un filtrante, creo. Con medicación, con tratamiento puesto. No, os he dicho que ya con la anterior me habéis dicho más o menos que estaba bien. Es igual, la otra, esta estaba mal. A ver, dentro del protocolo de cataratas a la sala, antes ya lo he dicho con el doctor Pérez Santonja, sois partidarios los que tengáis y los que no tengáis me tendréis que decir qué hacéis. De hacer siempre un estudio endotelial ya, aparte que el doctor Pérez Santonja os ha dicho que ser muy, digamos, avezados en mirar con la lámpara hendidura que se ve la córnea butata y se ve el endotelio mal. Entonces, pero a pesar de todo, ¿queréis vosotros que ya cara al futuro es de protocolo estandarizado tener el estudio endotelial preoperatorio en toda catarata? ¿Sí o no? Ya la puedes cortar. Efectivamente, el 70% decís que sí. Vale. Adelante con la siguiente. Esta la he puesto, pero tampoco Juanjo ha dicho muchas cosas, o el doctor Pérez Santonja, por hacerlo más académico. A ver, ¿usáis viscoelásticos de alta densidad cuando estéis preveyendo que hay una posible o inicio de una gutata que todavía tiene 1500, 2000 células? ¿Hace algo? ¿Queréis vosotros que sí o no? Dale al anterior. Sí, efectivamente el 80% estáis de acuerdo que es mejor usar un antibiótico. Vamos a la última ya, me parece. Y ahora esta última, con pupilas estrechas de menor a 4 milímetros, que lo ha dicho antes el doctor Soler, vos oís más que no sea un IFIS, esta la he puesto como no IFIS.
¿Sois más partidarios de hacer una cosa de final stitching o poner unos anillos o unos ganchos? 1, final stitching o estiramientos pupilares. 2, ir directamente a unos ganchos o un anillo. Ojo, ¿eh? La mayoría vais todos a uso de ganchos, 60%, tampoco la mayoría. Hay un 40% que jugaría a hacer stretching, sobre todo esas pupilas del hipertenso, del diabético, de cantidad de pacientes y en mujeres que también te los encuentras y no tienen nada que ver con uritis, de la translosina. Mira, dame otra. Ya lo han dicho, pásala. Esta es importante, lo ha dicho el doctor Udondo. Con una rotura capsular, o incluso cuando tenéis algo que de repente, ¡bup!, el núcleo arbítrio, continuáis e implantáis una lente, hacéis simultánea o la hacéis secuencial la operación. Simultánea con el núcleo dentro, claro. Simultánea quiere decir que puedes por el núcleo. Bien, pues mejor, como le ha puesto la pregunta, ¿va? Como he puesto la pregunta. Vale. Sí, efectivamente, sí. Vale, muy bien, perfecto. Es la última ya, Paul. Y ahora, ante una implantación secundaria, esto también me interesa mucho por la sala. ¿Dónde preferís alocar al lío? Una vez que tengáis una implantación secundaria, la hacéis sutura sulcus, 1, soporte angular, 2, 3, anclaje iridiano. Adelante. A sulcus un 36%, en ángulo un 13% y domina el anclaje iridiano con un 50%, que es la más difícil. Pero en fin, la de sulcus también es difícil, pero bueno. Bueno, pues eso, bien. A ver, ¿hay otra más? Con síndrome de pseudoexfoliación, también esto me interesa. ¿Implantáis anillos de distensión capsular? ¿Sí o no? Pero hay algunos que dicen, si no pongo el anillo no puedo seguir trabajando. Pues mira, va a ser que 70% no y un 27% sí. Y ya la última vez si hay una más. Se acabó. Vale. España. Arriba. Gracias por vuestra colaboración.